Okay, good. Let's settle it other ways. You play snooker? Yeah. I don't. Very interesting. 1965, la banda más importante de toda la historia, ya había hecho de todo, 2 películas, 5 álbumes y muchos números uno ya. Era impresionante lo que habían cambiado a las cosas desde su debut hasta el 65, el mundo cambió con ellos, revolucionan la cultura popular y todo lo que tiene que ver con ella. Eran los reyes de la música, muchos en su lugar habrían optado en encontrar una zona de confort y no evolucionar más, ¿para qué cambiar algo que ya funciona? Sin embargo, los Beatles no pensaron así, ya que desde su tercer disco empezaron a evolucionar de una forma visible. A Hard Day's Night fue el primero en tener todos sus temas originales. En For Sale ya se escucha la influencia de Dylan en algunas canciones como No Reply. Y por último, Help fue el vistazo del presente de la banda, con algunos temas adelantando lo que se iba a venir en un futuro y de mejor calidad. Los 4 de Liverpool tenían la presión de sacar un disco para Navidad del 65. Se metieron al estudio en octubre del mismo año. Estos grabaron los 14 temas del álbum, además de los 2 exitosos sencillos Day Tripper y We Can Work It Out. Nadie lo sabía, pero esas sesiones de estudio cambiarían por siempre la música popular. About the good things that we can have if we no play major can have play it out. That's what I mean, play. Drive My Car es un comienzo potente y al nivel del álbum. Su instrumentación es perfecta, ese cencerro le da el estilo característico al tema. Líricamente habla sobre alguien invitando a una chica a conducir. Esto puede ser tomado como una alegoría al sexo, bien camuflada para la época. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Una de las obras maestras del disco. ¿Qué se puede decir de Norwegian Wood que no se haya dicho antes de esta canción? Lennon y McCartney dan un ejemplo de su exquisita forma de composición. Sin embargo, es el sitar tocado por George Harrison lo que eleva el tema a la estratosfera. En este tema, Lennon nos canta sobre una infidelidad, usando analogías para que él mismo no tuviera problemas con su pareja de ese entonces. El You Won't See Me Paul demuestra que no se queda atrás en sus composiciones, ya que este tema tiene una atmósfera increíble. Cada segundo el tempo desciende para dar el sentimiento de pérdida, encajando perfectamente con la letra, ya que esta habla sobre alguien que no corresponde o no responde a nuestro protagonista, y este mismo tiene problemas para soltar a esa persona que se ha ido. Nowhere Man es otra obra maestra de Lennon. Una letra abrumadoramente perfecta como en ninguna otra, hablando de una persona sin rumbo y sin propósitos. Compositivamente también es otra cosa, sus guitarras acústicas son melancólicas, una progresión igual de excelente, una producción increíble y unos coros impresionantes, simplemente una obra maestra indescriptible. Harrison demuestra todo lo que tiene en este álbum, y Think for Yourself es el perfecto ejemplo de ello. George habla sobre las consecuencias que tienen pensar en uno mismo. Esta canción puede tener diferentes interpretaciones, desde una crítica política hasta un recrimino a alguien. Musicalmente es bastante diferente a las demás, guitarras descontroladas, una progresión increíble y una actitud a la hora de cantar casi de enfado en la voz de Harrison. The War es una clara bajada de calidad en el disco, sin embargo esto no significa que sea mala. Su juego entre War, palabra y War como mundo es claro. Solo fue una canción inofensiva más, que a su vez fue la razón de que John Lennon y Yoko Ono se conocieran. En Michelle vemos a McCartney jugar con el inglés y el francés. Sus guitarras acústicas son tocadas de una forma espléndida. Versa todo ese sentimiento y romanticismo de la letra, simple pero increíble. La influencia de Dylan y la marihuana se escucha desde el segundo uno. Lennon se encuentra a un nivel increíble. La mayoría de sus canciones del disco son obras maestras atemporales. Nowhere Man, Norwegian Wood y algunas que vendrán en el adobe. No hay otra forma de describir la calidad que tenía Lennon en estos tiempos. Sin embargo, Paul no se queda atrás, ya que sus aportaciones, aunque no al mismo nivel de perfección que tiene Lennon, son bastante buenas. Cada una tiene su forma distintiva, desde el francés de Michelle, la bajada de tempo en You Won't See Me y el cencerro en el tema inicial. McCartney demuestra su claro nivel de composición en este álbum.
Las guitarras de Harrison y su guitarra están perfectamente interpretados como siempre, al igual que la batería de Ringo. Sin embargo, nada es perfecto en esta vida, y menos este disco. En What Goes On, Ringo canta su tema característico de cada álbum, un tema compuesto por Lennon y que este mismo iba a cantar. Sin embargo, decidió pasársela a Ringo para que se tenga su momento de cada disco. Desafortunadamente, el tema es malo, su composición es floja comparada con las demás, ni siquiera se pueden comparar con las canciones no tan buenas del disco. Esta canción parece una gran mancha negra en el disco que pintaba ser perfecto. Pasamos del peor tema del disco a uno de los mejores. Girl de John Lennon tiene una atmósfera única. La letra habla sobre una chica fría, pero que no puedes dejar de amar. Las guitarras tan brillantes gracias al uso del capotraste llevan al infinito este tema. Es adictivo, melancólico, simplemente John en uno de sus mejores momentos compositivos. En I'm Looking Through, John McCartney da cátedra de su interpretación increíble, una expresividad poco vista y admirada. En esta nos canta sobre un reencuentro, donde una o dos más personas se dan cuenta que ya son la misma persona que recuerdan o que conocían antes. La última obra maestra de este álbum, hermosa, nostálgica y perfecta, tiene la forma de describir In My Life. John dejó un pedazo de su corazón en esta canción para la eternidad. Una letra increíble que habla sobre las personas y lugares que se han ido, mayoritariamente inspirada por un amigo de los Beatles que falleció. Musicalmente es remarcable el increíble trabajo de George Martin, que aporta un increíble solo de piano que se convertiría en las cosas más memorables de esta canción y de los Beatles en general. Wait es otro tema inofensivo al igual que The World, ya que igual que este último no es necesariamente malo. Su calidad, aunque no es la mejor, le da un ritmo perfecto y deja respirar al oyente después de tal cantidad de obras maestras que tiene el álbum. And the song, which is sung by guitarist George, is called If I Needed Someone. El segundo y último aporte de Harrison al álbum es igual que su anterior, un espléndido tema compuesto de una forma increíble, con la capacidad de ser inmortalizados y nunca olvidados en la mayoría de la gente que los escuche. Era un tema que da un ejemplo de la magnitud e importancia que tenían los Beatles en la época. Run for your lives, you. Take one. El último tema del álbum, y a su vez el primero a ser grabado, Run for Your Life parece la canción que guió el camino que los demás temas tomarían. Desde hablar del amor desde una perspectiva diferente, las guitarras acústicas en un primer plano durante todo el álbum hacen el tema un gran cierre sin importar lo polémica que puede ser su letra en los tiempos actuales. ¿Qué se puede decir de este disco que no se ha dicho en estos 60 años? Fue la primera clara evolución del rumbo que tomaría la banda a partir de este disco. El mundo estaba cambiando y los Beatles cambiaron con él. No puedo decir que este álbum es perfecto porque tiene algunos puntos mejorables. Se nota la diferencia entre los temas alucinantes y los que están ahí para rellenar el disco. Estos últimos están a una calidad asombrosa, ya que viniendo de los temas de relleno de los anteriores, estos son una excepción a su regla. Este álbum demuestra la capacidad que tenían los cuatro Beatles. Harrison a un nivel que pocas veces se repetiría después. Lennon y McCartney dando obras maestras acompañadas de algunas no tan malas, hacen un disco increíble. Sin embargo, solo esto es el inicio de la época que cambiaría la música para siempre.